buenas tardes y bienvenidos una vez más al Museo Oliver. Antes de nada quería excusar la presencia de Santiago Posteguillo, que por razones personales pues no va a poder estar con nosotros esta tarde y bueno, pues es una pena, pero seguro que bueno, pues que con los presentes en la mesa podremos hacer una tertulia muy interesante. Quería agradecer a la Fundación Libertas 7, que es la sociedad de la cual la Fundación Libertas 7 es la obra cultural y social, a Santiago Posteguillo por su disposición y su intención de venir esta tarde, a Josep Asensi, que nos acompaña en la mesa, a Gabriel Castelló y a ustedes por acompañarnos hoy. Y bueno, pues voy a presentar brevemente a quienes están hoy conmigo, porque creo que la mayoría de ustedes ya los conocen. Josep es colaborador del museo desde prácticamente sus inicios. Él es médico, es especialista en cirugía y también es especialista en radiodiagnóstico. Él también es escritor. Ha publicado una novela, Layos, que además se podrá adquirir al final de esta charla en la sala contigua, y también es autor de numerosos relatos cortos, entre los cuales algunos se publicaron en el último volumen de relato corto, Relatos en miniatura, que presentamos aquí en este museo hace poco, hace escasas semanas. Actualmente pues sigue con la especialidad en radiología, ejerciendo la medicina y ejerciendo la escritura, y a menudo pues nos ayuda en este museo presentando libros y acompañándonos también como miembro del jurado en algunas ocasiones. Ya lo hemos hecho jurado de por vida del concurso de relato corto histórico, porque si no lo gana. Hay que dejar espacio para los demás. Bien, en cuanto a Gabriel Castelló es ejecutivo en el sector de las telecomunicaciones. Es un gran aficionado de la historia antigua, yo diría ya que es un profesional de la historia de la antigüedad, en particular de la de Valencia, de la historia romana. Él ha impartido cursos de escritura creativa en la Universidad de Valencia y es autor de numerosas publicaciones. En particular, él ha publicado Valentia, su primera novela, que presenta la historia de Valencia, de la ciudad de Valencia, desde la época de las guerras civiles, bajo Quinto Sertorio, uno de sus héroes, como se puede ver en otra de sus obras, de la cual evidentemente no hemos hablado de mucho, Archienemigos de Roma, que también pueden adquirir al final de esta charla en la sala contigua. Luego publicó Devotio, que era la continuación de Valentia, y por último Princeps. Todas ellas nos las hemos presentado aquí y son la saga de la familia de los Antonio en Valencia. También ha publicado numerosos artículos en revistas de divulgación y en medios digitales como la revista Stylus, o blogs de la historia o el que hace historia. Y además también es un gran colaborador del Museo Oliver, es profesor de Historia de Roma, del curso de Historia de Roma que impartimos aquí, y también ha sido jurado en el concurso de relato breve histórico del Museo Oliver. Y sin más, pues voy a ceder la palabra ya a Josep para que nos introduzca en este libro de Archienemigos de Roma, y luego ya pasaremos a debatir sobre ello. Muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí por muchos motivos. Primero, porque como veis con mi camiseta tematizada soy un admirador de Roma. Segundo, porque soy un admirador de Gabriel. Y tercero, porque siempre es agradable venir al jardín del gigante altruista.
si me permitís la metáfora. Pues, por primera vez, y sin que sea precedente, puedo preparar la presentación porque soy el primero que habla, lo cual es una gran alegría. Vamos a empezar con las diapositivas. Bueno, aquí nos venía a hablar de los archienemigos de Roma y de su autor, Gabriel Castellón. Hay muchas razones por las que me ha gustado este libro. La primera es esta. Si vamos pasando, recuerdo que fueron esas las diapositivas. ¡Ah! Aquí está. Razones para leer este libro. La primera es esta. Como diría Juan Luis Guerra, 1000 razones para amarte, tú eres mi razón primera. Pues la primera razón es el autor. Gabriel Castellón es un enorme enamorado de la historia. Quienes habéis oído otras veces, ya me habéis oído decir hace 3 libros, que es el novio de la historia. Porque es un tópico decir a alguien que es un amante de la historia. El amante está para lo que está y luego se marcha a casa. El novio es el que además se pasa el día contándote cuándo le gusta su novia, qué guapo su novia, ya que dices antes mi novia y te voy a volver a volarte. Efectivamente, te da cuenta del Castellón saber que te va a hablar además de las que son sus pasiones. ¿Sigamos? Bueno, aquí la historia, Gabriel, la historia, y es que la mejor literatura sale cuando escribes lo que sabes lo que escribes sobre lo que amas y amas lo que escribes. Entonces, y en este caso, en la ciudad de Valencia, bueno, ya habéis oído las disculpas al respecto, como parte de la generación de autores que entre otras esta institución ha promocionado, tenemos algunos grandes, y entre los grandes, literalmente además, tenemos a Gabriel. Y esto, aunque se ha publicado ya en nombre de terceros, también hay testigos de que lo publican de 3 libros. Lo que me gusta de Gabriel Castellón es que tiene una máquina del tiempo. Si uno quiere viajar al pasado, puede hacerlo de muchas formas. La buena literatura científica es una de ellas, pero a veces la literatura científica no te hace vivir en esa época. Gabriel Castellón puede decirte lo que se come, lo que se bebe, dónde se come, dónde se bebe, dónde obtener placeres venéreos, cómo huele un puerto del Imperio Romano, cuál es la moral de uno de sus ciudadanos. Podemos encontrarnos en uno de sus textos a un padre recomendándole a un hijo que lleve un invitado a un burdel concreto. Y eso es meterte dentro de la época. Para eso hace falta un buen conductor de máquina del tiempo, que esta vez lo ha hecho además en historia y no en ficción. La segunda razón es el atractivo de los adversarios, porque a todos nos gustan los chicos malos. Chicos malos es una frase hecha. El adversario nos enseña mucho más sobre nosotros mismos, es nuestro mejor maestro. Y en este caso, ¿podemos pasar? Vamos a poner un ejemplo. Conocéis todos a este hombre, ¿verdad? Sigamos pasando. Es James Mason. ¿Qué tienen en común Nemo, Rommel, el caballero negro y Bruto? Pues que hubo alguien que nos lo mostró con pasión y nos hizo amarnos. Y ahora, seguimos adelante, ¿qué pueden tener en común? Pongamos, por ejemplo, Breno, Aníbal, Antíoco el Grande, y Águila. Pues que hace falta que alguien nos los muestre con pasión y de forma que nos interese, que en este caso es Gabriel Castellón, aquí presente. Sigamos, por favor. Y hay una tercera razón, son historias breves. Muchas veces no tenemos ni el tiempo ni el ánimo para poder leer un buen ensayo histórico. Y además los ensayos históricos, salvo excepciones, suelen estar muy centrados siempre en las mismas épocas. ¿Podemos pasar, por favor? Como decía Oscar Wilde, aprovechando que no está aquí Javier Baonza, que lo censuraría diciendo «¡Pleonasmo, pleonasmo!». El cigarrillo es el perfecto ejemplo de placer perfecto. Es exquisito y deja insatisfecho. ¿Qué más se puede pedir? Aquí tenemos unas 30 historias muy cortas para dejarnos con las ganas. Puedes leerlas en el metro, en el autobús, un poquito antes de acostarte. Si estás tan chalado como yo, mientras caminas por la acera, y puedo asegurar que no tengo ningún inconveniente de hacerlo, mientras subes al autobús, mientras esperas la cola en Mercadona. Pero pese a su brevedad, no son historias intrascendentes.
hace unas cuantas presentaciones, el libro José Vicente Pascual, quejándome de que los autores de ficción siempre acaban recalando en los mismos puertos, olvidando que hay marcos muy interesantes, escenarios en los que valdría la pena ambientar otras novelas. Entre otros mapas puse el del Imperio Tigranes II. Casualmente me he puesto aquí la chuletita, es propaganda cogida de un coche, es que los salvapáginas los pierdo. Uno de los capítulos nos habla de Tigranes el Grande, y aparte de saber cómo se escribe en el alfabeto armenio, por cierto, no soy capaz de pronunciarlo, lo leídas. Ni yo tampoco, Es algo que nos enseña que el mundo es algo más que Egipto, Grecia, Roma, y de ahí saltamos al siglo XII. Conocer los adversarios de Roma supone conocer la historia, que es mundial, porque a veces olvidamos que hubo, esto se lo voy a robar al insoportable de verdad del ser, hubo miles de guerras de estados negros en las que murieron millones de seres humanos y que son tan importantes para la historia de la humanidad como lo que nos enseñaron en el colegio. Los adversarios de Roma cubren un abanico mucho más amplio que lo que nos enseñaron en el colegio, que fue necesariamente breve y adaptado a esos pequeños monstruitos ignorantes que éramos en aquella época. Seguimos pasando, por favor. Pero, para quien no se quiera quedar con las ganas, para quien además del cigarrillo quiera la copa, el puro, el postre, una ventaja de este libro es que al final de cada episodio nos incluye recomendaciones, tanto de no ficción como de ficción. Curiosamente, es algo a lo que no somos tan acostumbrados. Parece que recomendar como fuente bibliográfica una novela es algo poco erudito, es algo menospreciable. Yo agradezco la honradez de un escritor de novelas que no tiene inconveniente en recomendar como fuente bibliográfica una novela, sobre todo porque son de terceros, salvo alguna excepción. Como diría alguien, todo es falso salvo alguna cosa. Seguimos, por favor. Y la quinta razón es Roma, que también somos nosotros. Roma edificó una civilización basada en dos pilares fundamentales que fueron el derecho y la ingeniería, sobre los cuales nos seguimos basando. Pero sobre todo, seguimos siendo Roma. Tenemos por aquí una foto que es la última de la presentación, para que lo veáis. Seguimos teniendo un templo donde hubo un templo, un ninfeo, un dios río donde hubo un ninfeo, una basílica donde hubo una basílica. Y recordemos que Roma sobrevivió por la virtud y desapareció cuando cesó en su virtud. Roma cayó por corrupción, por desidia, por negligencia y por pérdida de sus valores. Lo cual debería enseñarnos, recordemos que como dijo Marx, la historia se repite, unas veces como tragedia y otras como farsa. Estamos a punto de vivir la farsa. No sería de más que conociéramos cuál fue la tragedia. Y no quiero robar a su protagonista, el novio de la historia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, a Alejandro, por brindarme esta oportunidad, y a toda la gente del Liber, por supuesto Josep, como siempre, porque es un amigo, es un talismán. Tener un amigo erudito no tiene precio. Y por supuesto a todos ustedes por estar aquí hoy escuchándonos y averiguando cosas sobre estos archienemigos de Roma. Bueno, vamos al tajo. Tienes una pregunta, ¿no? Supongo ya, porque esto va de coloquio, no va de chapa, entonces aquí supongo que van a salir ahora preguntas cruzadas, ¿no? Inquietudes y cosas, así que vamos adelante. Sí, el planteamiento es que vayamos planteando preguntas y que en cualquier momento cualquiera de ustedes puede intervenir, hacer preguntas o hacer cualquier planteamiento de manera totalmente libre. Pero siempre pidiendo la palabra y entonces les acercarán al micrófono y así pues podemos hacer un diálogo fluido y abierto. Bien, el otro día presentando el libro del relato corto histórico, había un relato bueno, pues que a mí me gusta particularmente, sobre los gansos de Juno. No sé si estabas. Sí, claro, estaba ahí. Que desmitifica bastante a los héroes romanos, bueno, pues que en particular
desmitifica en general lo que es la transmisión de la historia romana, que bueno, pues evidentemente siempre la historia la escriben los vencedores. En este caso pues bueno, nos escribieron su versión de la historia, y aquí tenemos a uno de los grandes archienemigos de Roma, que es Breno. Sí, de hecho empezamos con él. Empezamos con él. Y una razón de empezar con él, además. Sí. Porque hubo otros archienemigos anteriores a Breno, pero es que Breno le queda fuego a Roma en el año 390 a.C. Por lo tanto, los anales, lo que hubiera aquel primitivo tablín donde se guardaran los hechos históricos hasta esa fecha, pues se los comieron el fuego o el salvajismo de los enones que entraban allí. En la regia guardaban los archivos, que estaba justo delante del templo de las Vestales, y ahí, pues claro, eso estaba en el foro, en el bajo foro, y entonces, claro, tomaron toda Roma salvo el Capitolio. Y que, bueno, en esa época estamos hablando de una Roma muy primitiva, una Roma en la que... Y claro, no tenemos nada de esa... Claro, porque realmente lo hacemos en Ad Urbe Condita, de Tito Livio. Pero claro, ese es un compendio de relatos de como tipo Plutarco, de que el abuelo de mi primo, del cuñado del vecino de mi hermano, le dijo que... Y entonces con eso se compuso en esa primogénea historia, que luego ya en época más avanzada, en época republicana, sí que vamos a encontrar... fuentes cruzadas que podemos contrastar, pero en ese momento nos tenemos que fiar de Tito Livio para todo lo anterior. Entonces yo pensé que para empezar con un archienemigo que de verdad sea potente y que estuviera contrastado, que mejor que Breno. Además porque Breno es el primer bárbaro en entrar en Roma, y hasta Arico, 8 siglos después, ningún otro bárbaro entraría en Roma, con lo cual es un punto de inflexión, es el primero entre los dos hombres extranjeros que pisaron Roma, pues son 8 siglos de hegemonía absoluta. Sí, no se vuelve a entrar en Roma. No, un ejército enemigo no entra a Roma, sí, pero no lo podemos considerar enemigo. Hablamos de no romanos, extranjeros, bárbaros, que en griego es bárbaro, extranjero, bárbaros. Yo por eso creo que Breno es importante. Y muy importante porque además es el primero en desafiar, ¿no? y poder decir asustar profundamente a los romanos. Y en intentar timar. Por supuesto, la anécdota de Breno es buenísima. En él negociando el rescate con los atemorizados senadores romanos que aceptan cualquier tipo de trato con tal de liberarlos. Y cuando echa él su espada de antenas, esa celta en la báscula, a la hora de cantar el precio del rescate, y claro, se le queja, oye, eso es trampa, y él dice, wild victis, hay de los vencidos. Es una frase que se quedaría para la historia, diciendo que aquí las normas las pongo yo, soy el que gana. Luego viene la réplica de Camilo, de aquel gran hombre que estaba exiliado en ese momento, porque también con los problemas internos que tenía Roma, hasta que le adjudicaron el título de dictador, que era lo que él quería, volvió a Roma, expulsó a los galos, y la frase de él es esa de con hierro y no con oros como se libera la patria. Aunque esa es una frase también muy Tito Livio, ¿eh? O sea, yo tengo mis recelos en que eso fuera exactamente lo que dijera al recibir la misiva, ¿no? Pero es que muy bien. Los primeros libros de Tito Livio hasta cierto momento no son demasiado fiables, porque claro, quedaban algunos, el Rex Sacrorum, que era el encargado de guardar los anales de Roma, los guardaba en la regia, y algo quedaba de anales en el templo de Júpiter Óptimo Máximo, en el Capitolio, pero muy poco. Con lo cual, pues se basó en, claro, reconstruyeron algo, volvieron a escribir algunas crónicas, etcétera, pero cuando uno lee Tito Livio al principio, parece que pasa lo mismo todos los años. Y salieron y se pegaron con los boscos, los ecos, los no sé qué, los no sé cuántos. Y claro, dices, ¿y de verdad pasó esto? ¿O es que se equivocaba y copiaba lo mismo del año anterior? ¿No? Y eso durante años y años y años. Hasta que llegan los samnitas, a hacer las samnitas, más o menos, no pasa otra cosa. Pero realmente son campañas que son más disturbios que campañas para lo que luego tendremos que ver en la historia de Roma. Porque claro, todo se reduce al Lacio y alrededores. Entonces, pues son más escaramuzas que grandes acciones militares. Bueno, es incomparable esto con lo que va a pasar después con la Gran Guerra o lo que va a pasar con la expansión de Roma por el Mediterráneo. La verdad es que grandes campañas militares son imposibles si tienes en cuenta precisamente donde tiene la palabra militar,
Roma tenía, efectivamente, Roma tenía 1000 soldados por distrito, de un total de 3, hay tribus. Había 3000 hombres capaces de portar armas en Roma. Con 3000 hombres capaces de portar armas en Roma, mucho gana y lo puedes montar en esa época. No, pues es todo muy reducido, entonces, por eso más parece una pelea. Claro, realmente claro, ¿qué poco puedes de estas? Digamos que era una pequeña ciudad que le cuesta mucho expandirse, y cuando empieza ya su expansión es cuando llegamos a los samnitas, cuando empiezan a encontrarse con las tribus de las montañas que de verdad son poderosas, y que los samnitas intentan expandirse hacia lo que es lo que es ahora el Golfo de Nápoles, y los romanos están intentando tomar el mismo lugar. No eran tontos, la verdad es que vemos que es un sitio privilegiado, no eran tontos ninguno de los dos. Y ahí llegamos a una de las grandes humillaciones del ejército romano. En las orcas caudinas. Eso es Gallo Poncio, que es uno de los otro caso pues, curioso de arrogancia. Ahí es donde podemos ver los primeros arrogantes, ¿no? Los primeros legados o grandes militares romanos que desoyen cualquier tipo de prudencia en pos de un triunfo rápido y se meten en un desfiladero sin salida, por ejemplo. Y eso es lo que le sucedió aquí al legado de turno, que se metió en un desfiladero en las orcas caudinas, y ahí le estaba esperando Gallo Poncio con todas las tropas samnitas, y al final tuvieron que aceptar una paz deshonrosísima, por la cual tuvieron que pasar por bajo de una lanza atravesada, que es pasar por bajo de ese yugo, de esa humillación, y volver desarmados a Roma. Y bueno, y la gracia de todo esto es que el padre, se llamaba Herenio, le dijo a Gallo Poncio Samnita: mátalos a todos. Y aquel no hizo caso a sus... Dijo: y si no los matas, firma con ellos una paz que sea totalmente de paridad, de iguales, o sea, como un pacto de Estado, pero no los humilles. Y justo el hijo hizo lo que la peor de las opciones, o sea, dejarlos ir sin armamento y humillados. ¿Qué pasó? Que a los pocos años, pues evidentemente Roma esa afrenta se la tomó muy a pecho y se la devolvió. Porque pues, si hubiera liquidado allí a todos en ese desfiladero, pues hubieran librado el problema romano durante, generaciones, hasta que hubiera tenido Roma un ejército potente para desafiarlos. Y si hubieran firmado un pacto de paridad, bueno, pues hubiera mantenido una estabilidad en la zona sin que nadie hubiera salido demasiado afectado. Pero humillar a Roma fue precisamente la peor opción que tenía de las tres que podía tomar, y fue la que tomó. Y al final, conociendo a los romanos, hasta que no acabó con los samnitas al final de las guerras itálicas, no descansó. Es decir, que vemos que los itálicos intentan progresivamente ser admitidos como ciudadanos romanos durante generaciones, y jamás los itálicos son utilizados como tropas auxiliares en el ejército romano, y tienen la civitas sin el sufragio, es decir, la ciudadanía sin el voto, lo cual quiere decir que son ciudadanos de segunda, pero totalmente de segunda. Pagan impuestos, pueden ser azotados, pueden ser humillados, un ciudadano, un tribunal romano los puede juzgar, pero no tienen los mismos derechos. En cualquier pleito en general, un ciudadano romano ganaba contra un ciudadano itálico, etcétera, etcétera, con lo cual al final van a ir a la guerra. Y eso pasa a principios del siglo I a.C., el 88. El 88 antes, la guerra de los Soki, sí, que se llama de los socios, como los socios, ¿cómo se conoce? Sí, y al final es cuando acabarán de verdad con los samnitas. Es decir, estamos hablando de que tienen que pasar varios siglos, 2 siglos, y el error de Gallo Poncio lo van a acabar pagando prácticamente todos los samnitas, un pueblo entero. Un pueblo entero, ¿por qué? Porque va a hacer caso a su padre. Perdón, me explica, son padres. Al final eso es, no hacer caso y estas cosas pasan, ¿eh? Hay que escuchar a los mayores. Entonces los mayores no lo tuvo escuchar, no escuchar a los mayores. Si hubiera escuchado a los mayores no hubiera sido así.
Y es un caso flagrante, ¿no? Pero bueno, ahí esta Roma es la Roma que empieza a sacarse ya. Los etruscos los ha quitado en medio, ahora los samnitas, y empieza a ser ya el estado hegemónico en la península itálica. Pero bueno, aún le quedan cosas, aún le queda un problema más gordobajo. El problema más gordobajo es la Magna Grecia, que son ciudades-estado ricas, espléndidas, independientes, todas ellas, sin una unidad política, pero que tienen al primo de Zumosol al otro lado del Adriático. Al primo de los otros, Un tal Pirro y sus elefantes. Al sobrino nieto. Sí, pero vamos, ese sí que es un archienemigo. Aquí podemos decir que con este inauguramos la lista de los archienemigos de verdad con mayúsculas, ¿no? Porque Pirro es un individuo de la talla de Aníbal o de otros personajes de los que vamos a ver en el libro, pero que no ha sido tan llevado ni a la literatura, ni por supuesto al cine, evidentemente, ni es tan popular, cuando realmente este hombre fue un genio militar en su momento. Hasta el propio Aníbal lo consideró un genio militar, cuando Aníbal, que era muy humilde, él dijo: ¿cuáles son los 3 mayores genios militares del mundo? Pues Alejandro Magno, Pirro y yo. Y la verdad es que me va desencaminado, pero claro, porque estaba peor que se pusiera él a sí mismo, pero no iba tan... Veas que Pirro tenía mala suerte. Y es muy veleta, Sí, eso es cierto. Que la suerte acompaña a quien es perseverante, pero Pirro no era perseverante, era un tío con talentoso, y un tío intrépido, pero que realmente cuando las cosas le venían mal dadas 2 veces, pues miraba otra cosa, y se embarcaba en nuevos proyectos, porque el hombre fue saltando de Italia a Sicilia, luego en la región de Peloponeso también estuvo en varios fregados hasta que al final encontró la muerte de una forma muy extraña. Y en Macedonia también, pues rey de Macedonia, luego dejó de serlo, luego volvió a serlo, pero vamos, no porque... Pero lo que pasa es que también los griegos de Magna Grecia eran muy veletas, es decir, que no se puede concebir la Magna Grecia como una unidad política, sino que cada ciudad era cada ciudad, no paraban de luchar entre ellos, y claro, en Tarento llaman a Pirro, le dicen que venga a ayudarles, pero luego se dan cuenta de que han metido al zorro en el gallinero, porque es cierto que quería era hacerse su imperio al estilo de Alejandro Magno, pero en el oeste. Y no les acaba de gustar eso de tener ahí Pero ya lo tienen. Claro. Pero lo tienen dentro. Y entonces eso fue un problema. De todas maneras, ahí hubo una tormenta perfecta para Pirro, porque Pirro llegó allí con tropas muy preparadas, pero escasas. Y evidentemente las ciudades griegas tampoco se pusieran todas de perfil. Y al principio, con sus primeros éxitos, pues los lucanos y samnitas sí que se añadieron a esa corriente, ¿no? Porque llegó hasta en Preneste, llegó hasta un día de marcha de Roma acampado, con lo cual el pánico en la ciudad era terrible, porque Pirro era un buen militar, incluso con elefantes de guerra. Él fue el primero en llevar elefantes de guerra a Italia. No suena Aníbal como Aníbal y sus elefantes, pero el primero en llevar un elefante de guerra fue Pirro. Y el efecto de soltar a los elefantes en la batalla de Heraclea, creo que fue, que donde los suelta por primera vez, que claro, un legionario romano, el ver un bicho así de una tonelada y pico, con el castillete arriba con los arqueros, barritando y pegando, bueno, iba de una forma tremenda, ¿no? Porque claro, hay que pensar en cómo funcionaban estos ejércitos. Las batallas de antigüedad eran muy lineales, mantenían la línea durante horas y horas y horas, y cuando llegó un momento de flaquezas, cuando alguien utilizaba pues, un resorte especial, o pues una carga de caballería, o por ejemplo soltar, en este caso que hizo él, soltar a los elefantes, ¿no? Pero claro, a unas tropas cansadas y agotadas, y que de repente se les vea venir una manada de elefantes a todo gas, produjo una estampida en la parte romana, que es la gran matanza, ¿no? Que se produce en ese momento. Pero de todas maneras, lo que le pasaba a Pirro es que esas batallas le eran muy costosas a él también. Y entonces él tenía numerosas pérdidas, menos que las romanas, pero los romanos hacían levas y recuperaban sus tropas y él no. Y entonces en 2 ocasiones tuvo 2 batallas muy similares, y en las 2 acabó concluyendo sobre palabras recogidas por los historiadores, diciendo otra batalla más así y me tengo que volver a Epiro.
Claro, porque Épiro y Macedonia estaban demográficamente agotadas por las guerras que había hecho Alejandro Magno y sus sucesores. Entonces no podía reclamar más tropas de origen y en Italia pues se ve que tenía dificultad para levantar tropas, sobre todo por cuestiones económicas, por pagarlas, porque claro, que no tenía fondos. De hecho, una manera eficaz sería pagarle fondos que saqueó un templo. Sí. Saqueó un templo para llevarse todo el oro que tenía y la flota que tenía que transportar ese oro, una tempestad la desarboló y entonces recuperó todo ese dinero, lo devolvió al templo diciendo que me quede como estoy, porque supersticioso como todos los antiguos lo era. Entonces le devolvió todo el dinero al templo diciendo mira, pero no era lo que parecía. O sea que me acompañe encima la maldición de algún dios a todos los problemas que tengo ya con el día a día, ¿no? Y claro, fíjate, pues al final este hombre es curioso, pero fíjate tú la honradez que tenían, porque fíjate que murieron cónsules luchando contra él y tal. Y fíjate que el médico de él llegó a Roma y le propuso a los dos cónsules de turno el envenenarlo. Y claro, dijo, claro, después de que ya llevan el tema años estancado, claro, una propuesta muy atractiva, ¿no? Hoy diría, me voy a cargar aquí a volar. Pero resulta que, fijaos, que los propios cónsules devolvieron al médico a Talento, pero no con el encargo de envenenarlo, sino se lo enviaron a Pirro diciéndole, oye, este tío te quiere envenenar. Bueno, para que veáis hasta dónde el honor a veces, en aquella época era importante. Eso no ha pasado muchas más veces en la historia, ¿eh? Pero en esa época de la República, luego más tarde. Claro, aquí estamos en una república aún mediana, que hay aún gentes con honor, ¿eh? Lo voy a empezar tiempos más abyectos. Pero sí, aquí aún, y Pirro sobrevivió a eso, o sea, no fue envenenado, y al revés, de ahí pues acabó saltando a Sicilia, y dejando, como dijo él, menudo campo de batalla dejo aquí para cartagineses y romanos. Lo vio cómo estaba la situación en Sicilia y dijo, esto es el caldo de cultivo perfecto para un enfrentamiento a gran escala. Y ahí empiezan los grandes archienemigos del Mediterráneo. Sí, ahí es donde empieza ya el gran Cartago, porque ahí es donde ya Cartago y Roma se llegan por primera vez a las manos. En la primera guerra púnica, con Amílcar Barca y Jantipo, que es otro de los archienemigos que aparece en el libro, muy poco conocido, la verdad, este Jantipo. Este era un mercenario griego al servicio de los sofetes de Cartago. Cartago, sabréis que no era una ciudad de ciudadanos guerreros, era una ciudad de comerciantes ricos que contrataban mercenarios. Esa fue la dualidad, ¿no? de una ciudad donde eran campesinos armados, como era Roma, gentes con tierras que eran movilizados en un ejército para funcionar por campañas de temporada y luchar contra el enemigo, y Cartago pues sencillamente eran comerciantes muy ricos que contrataban a los mejores soldados posibles para defender sus intereses en su imperio colonial alrededor del Mediterráneo occidental. Entonces, claro, esos dos modelos diferentes de Estado pues chocaron en Roma, y este Jantipo pues es aquel que contrataron los cartagineses después de que Revilo, el cónsul romano, pues hiciera un desastre en el propio Cartago, hoy Túnez. Y claro, aquellos, pues este tío, se ve que era bastante espabilado, se presentó en el Consejo de los Sufetes, en el Consejo de los 100, y dijo, habéis perdido, o sea, os han derrotado los romanos porque son muy malos. Vuestros generales son fatales, entonces si me ponéis a mí al mando, yo tomaré las vueltas. Y bueno, aquel discurso obviamente parece que le funcionó, y el Consejo de Cartago pues le contrató a él para llevar las operaciones. Y efectivamente pues adiestró de nuevo a la gente, adiestró a esos mercenarios como la Falange Macedonia. Bueno, es que creó una Falange Macedonia, pero según dice Apiano, de lidiofenicios, es decir, bueno, es decir, probablemente de población del norte de África. En falangitas. Es decir, porque usaban la sarisa, la lanza larga macedonia, con el escudo pequeño, y creo, él era espartano. Esparta ya había adoptado el sistema de combate macedonio, y entonces creó una falange macedonia en el norte de... No se sabe lo que duró, porque más tarde no se oye hablar más de ese tipo de sistema de combate entre el norte de África, pero
Pero lo que sí que está claro es que introdujo el sistema espartano de, digamos, no exactamente el sistema espartano, pero digamos la disciplina espartana entre los cartagineses, cosa que sí, difícil, bueno, era porque a los númidas o los cartagineses aplicar la disciplina de Esparta pues era una tarea algo difícil, ¿eh? Y bueno, y de la vuelta a la tortilla. Sí, porque utilizó los elefantes de guerra, así, utilizó la caballería númida, que era en ese momento la mejor caballería del mundo hasta ese momento, y evidentemente pues, cuando Revilo le presentó batalla en el Bagradas, un río donde ha corrido mucha sangre durante durante 2 milenios, pues le presentó batalla en el Bagradas y fue una humillación para Roma, una derrota total, o sea que 15.000 legionarios caídos en combate, solo pudo escapar 2.000 que embarcaron como pudieron hacia Sicilia, y el propio Revilo quedó como prisionero del Consejo de Cartago. Porque al final aquí sobre todo se enfrentan dos filosofías entre Cartago y Roma. Al final es la de la ciudad mercantil. En este momento es la ciudad mercantil, la ciudad que lo que busca es una expansión de su comercio, que no busca tanto en este momento la ocupación territorial, mientras que Roma sí que ya está en una filosofía de expansión territorial claramente, ya se ha expandido a la península itálica territorialmente y ya se está expandiendo y ya busca su expansión en Sicilia, precisamente. Y claro, ese choque de mentalidades es muy fuerte. De todas maneras, volviendo a Revilo, es curioso, que esto es de Tito Livio, pero claro, esto puede ser incluso hasta propaganda electoral, porque realmente hablan que años después es enviado el cautivo a Roma para negociar el armisticio con Cartago, y él allí llega y lo que dice es de firmar nada, guerra a muerte. O sea, no les consintáis nada, a por ellos, que no quede uno vivo, tal. Y cuando vuelve, se ve que aquellos dijeron, sí. Pues entonces, bueno, cuenta Livio a que le sacaron los ojos, en fin, nada, no me quito los detalles gore para que luego hay que cenar, ¿vale? Pero que sí, o sea, se ve que se ensañaron con él por eso, por la osadía que había tenido él, ¿no? De no ir allí a mediar para buscar un armisticio o una paz, sino al revés, fue allí a echarle gasolina a la hoguera, ¿no? Y eso pues no le gustó ni un pelo a los del Consejo de Estado, pero bueno, eso puede ser, como ninguna otra fuente lo narra, solo puede ser parte de la propaganda esta de ensalzamiento nacional de la época de Augusto, que es que el problema es que los cartagineses escribían mucho, pero y se sabe que existían historiadores cartagineses, pero no nos ha llegado nada, ¿no? Porque fue arado con sal incluso, o sea que fue destruida, Cartago fue destruida total y absolutamente, entonces pues por desgracia poco quedó, sino nada, ¿no? de lo que allí hubo, y seguro que lo habría, porque eso está se sabe que había, pero el problema es ese, es que bueno, si hoy hablásemos un descendiente de una lengua semita, pues no nos quedaría nada de Tito Livio ni de todos los escritos latinos. Habría que podría haber pasado. Y cerca estuvo, porque de hecho el siguiente personaje sería Amílcar Barca, que es el padre de Aníbal, y ya nos metemos en la guerra. O sea, que ya de Amílcar Barca en adelante ya esto se desencadena el gran conflicto del Mediterráneo, que a mi humilde opinión esto es la gran guerra del mundo antiguo, porque realmente es un conflicto que llega desde Hispania hasta Siria, que para lo que era la Ecúmene, pues prácticamente estás abarcando todos los extremos del mundo conocido, están en un momento determinado en guerra, por causas directas e indirectas de la guerra entre Cartago y Roma, ¿no? Por las alianzas, los ejes y las conexiones que hubo, ¿no? Y aquí es donde tenemos un pool que tenemos, ¿no? Aníbal Barca, evidentemente es la figura principal. Sí, si no cuentas lo de Alejandro Magno con el Imperio Persa, vale, sí, claro, es la gran guerra, pero sí, de acuerdo. Lo que pasa es que como en esa gran guerra el mundo occidental como que no existía, pues era un mundo de bárbaros salvajes. Ahora tú lo miras a tu prisma. Eso es un mundo logístico, que es diferente, ¿no? Pero no, para nuestro mundo, ¿no? Que está aquí, para el tirreno para occidental, nuestra gran guerra, primera gran guerra es esta, ¿no? Sí. Que es donde se ven involucrados todas las naciones alrededor del mar, se ven de una forma u otra involucradas, tomando partido por unos o por otros. Y ahí es donde
Aníbal Barcas era evidentemente la figura principal y solo de Aníbal podemos estar aquí haciendo una sesión cada semana hablando de él, por lo cual lo pasaremos por encima porque es imposible hablar de toda la trayectoria de Aníbal, pero bueno, mayores humillaciones que las de Aníbal no va a recibir Roma. Bueno, sí, una parecida a la de Lausio, pero bueno, Canas seguirá siendo, y hasta el siglo XIX era, otra vez Canas. Cada vez que le pillan una maniobra envolvente, otra vez Canas. Todos los militares de la historia lo han tomado como prototipo. Desde West Point se estudiaba Se estudia. A ver, Canas, mantén Canas. ¿Cómo engañar al enemigo para que se confíe, me venga en masa y su propia superioridad numérica se convierta en mi mejor baza? Y como lo envuelvo y aprieto el machaco. Y la velocidad de muerte del legionario es de 600 por minuto. Es una derrota absolutamente salvaje, unas 70.000 personas muertas en una mañana. Ese grado de destrucción, además ordenada, no desordenada, es una destrucción metódica y ordenada, aunque sea una salvajada, pero es tener un talento militar brillante como el que tenía Aníbal, ¿no? Pero Aníbal, como le dijo su segundo Malvar, dice: los dioses no dan todas las ventajas al mismo hombre, sabes ganar, pero no sabes utilizar tu victoria. Y ese fue el problema. Bueno, ese y que tenía en casa a un enemigo encarnizado, a Ramón el Grande, no le mandaba. Porque era un comerciante, tenía el problema que tenía es que él era militar, pero el que tenía los dineros en casa era el comerciante. Y el comerciante sabía que la guerra para el comercio no era buena cosa. Bueno, y aparte que si hubiese vencido, se habría convertido en un monarca. Y tampoco le hubieran hecho la cama, sí o sí. De haber vencido a Roma, en casa le hubieran hecho la cama por quitárselo del medio como monarca helenístico que se hubiera convertido. Porque además era un tío filolero, o sea, educado por maestros griegos, o sea, no era un tío... ¿Habíamos tenido un Belisario con la letra? Un Belisario. Es probable. Claro, Belisarios. Es decir, al final las cosas pasan porque tienen que pasar. Aníbal no podía ganar. Si perdía el evidente y si ganaba, no podía seguir. En casa no hubiera sido bien recibido. Porque, bueno, es que ¿cuál era su casa? Porque él había hecho su vida casi en España. Claro. En España, en la tierra de metales, en España. Entonces él había hecho toda su carrera de jovencito aquí. Y fíjate que su padre se vino para España cuando el juramento es el legendario en el templo de Sun, ¿no? Es decir, odio eterno a Roma, ¿no? Y él hace ese juramento, papá, yo también, yo contigo, odio eterno a Roma, ¿no? Y de ahí ya saltan a España y se crían en Cartagena, hasta que llega a ser comandante en jefe de las legiones de los ejércitos de Cartago. Por eso, en el fondo, para los de la ciudad de Cartago en sí, era un extranjero o podía ser considerado como un extranjero peligroso que les podía, y además con veleidades monárquicas. Sí. Y eso era muy peligroso, para los mercaderes era muy peligroso. De hecho, su tío Asdrúbal, los hermanos, ya había hecho acuñar moneda en Iberia de una forma claramente monárquica. Sí. Son muchos estudiosos del mundo cartaginés, ¿no? Eso de que los Barca eran una protomonarquía al estilo helenístico, que claro, que los sujetos de Cartago le tenían mucho miedo, como le pasaría después a César con Brutos, Casios, Cicerones y compañía, que veían una amenaza real el poder absoluto que estaba tomando esta persona y que ponía en peligro el status quo de esa familia, de esos 100 ricachones que eran los que gobernaban Cartago, ¿no? Y que luego pues tuvieron que firmar una paz deshonrosísima, ya después en Zama, por no apoyar a Aníbal en su momento, pues al final, claro, la historia que dices tenía que ser de una manera u otra, aunque Aníbal les ocasionó destrozos, incomparables en el resto de la historia de Roma. Hombre, ¿cuánto era? Era el 15% de los hombres romanos murieron en la guerra púnica. Era un escándalo. El 15% de la población de una nación muere en batalla, ¿no? Luchando contra un enemigo externo, ¿no? 500.000 de hombres. Es una barbaridad. Para la población. Para la población de momento es una barbaridad. O sea, de hecho, y las devastaciones del sur de Italia, durante los casi 20 años que estuvo Aníbal paseándose y campando sus anchas,
muchos dicen que la descompensación total que tiene hoy Italia entre el norte y el sur proviene de las grandes devastaciones, primero de las guerras púnicas y luego de los latifundios, de los grandes senadores romanos que tenían allí sus latifundios. Sí, me ha llamado a mí la atención. ¿Cómo entra el micrófono? Lo que siempre me ha llamado la atención a mí de las guerras públicas de Aníbal con Roma ha sido la capacidad de rehacerse de Roma, de levantar un ejército detrás del otro, con ese tesón hasta el final, hasta que casi lo quitaron de Italia. Sí, porque es una sociedad terca, Sí. muy terca. O sea, los cartagineses contratan. O sea, ellos, los ciudadanos de Cartago se dedican a las artesanías, al comercio, al trading. No se dedican a la guerra. Entonces, la guerra se la encargan a terceros. Mientras que la ciudadanía romana tiene muy claro de que yo lucho por mi tierra, por mi terruño, por mi familia, tal. Aunque luego les trataban muy mal, porque realmente a esos legionarios que se dejaban la piel, la vida, los trataban fatal, pero ellos iban a luchar por el honor de su tierra y claro, luchar contra quien lucha por su tierra es mucho más complicado que luchar por quien lucha por una paga. Y entonces ahí al final eso se notó quién luchaba por una paga, quién luchaba por una idea de Estado. La clase dirigente romana, que aquí ha dicho que no ha habido otra clase dirigente como la República Romana que lucharon contra Aníbal. Es que allí hubo de todo, por ahí los hubo Por eso decía Pirro que Roma era una república regida por 100 reyes que eran el Senado. Claro, Sí. por cada uno con sus intereses, crearon. Y contratar mercenarios tarda tiempo. Uno tarda mucho en traer mercenarios, porque los mercenarios que luchaban para Cartago eran hispanos, eran galos, eran griegos, etcétera. Uno no hace una leva de mercenarios, una contratación de mercenarios así de un día para otro. Mientras que una leva, los romanos en esa época aún hacían levas entre ciudadanos que podían pagarse sus armas. Pero en momentos de emergencia sí que hicieron levas entre proletari, entre aquellos que solo poseían a su prole, es decir, a sus hijos, y entre capitequensi, entre el censo por cabezas. Fue la fertilidad de las familias romanas. Ahí tenemos un ejemplo del fundador de Valencia, 10º Junio Bruto, el 10º hijo. Sí, no, y eso además se puede ver en los cementerios, en las necrópolis está estudiada la cantidad de, según las épocas, la cantidad de hijos que se considera, y hay algunos censos que sí que se han recuperado en algunas ciudades, pero pocos, no lo suficientes como para que se pueda hacer una estadística demográfica por los censos, pero sí en algunas ciudades se pueden hacer estadísticas demográficas según las necrópolis. Y sí, la demografía era tremenda, pero la mortandad infantil también era muy alta, y la mortandad de las mujeres en los partos también era muy alta. Sin embargo, pero podrían tener 10 hijos, pero no sería tan malo. Algunas, 10º Junio Bruto era de la familia de los Junios, es decir, de esa clase dirigente. De esos 100 reyes. Claro, de la clase dirigente. La clase dirigente gozaba de una calidad a nivel de higiene, de alimentación, de atenciones médicas muy diferente que el pueblo. Pero bueno, en todo caso, sí, digamos que tenían muchos más hijos de los que se tienen hoy. Pero de esos 10, ¿cuántos sobrevivieron? No lo sabemos. Pero luego estaban los aliados, o sea, ellos también tiraban de aliados. O sea, una cosa es el ciudadano romano y luego está el ciudadano latino, ¿no? El Isoki, que hablaba antes Alejandro, ¿no? Y entonces, en estas levas había también muchas preparaciones, pero además con el premio después de que si luchabas y vencías, pues Roma tendría el gusto de concederte la ciudadanía romana tanto a ti como para tus descendientes, por lo cual esto fue, lo veremos en el resto era un acicate. de aquí al siglo I después de Cristo, veremos que esto es un atractivo, un atractivo muy fuerte para muchas sociedades dentro o alrededor del mundo romano que ven que luchar por Roma tiene un premio muy interesante, como es la ciudadanía, ¿no? Y la carrera militar, para los que eran pobres, para los que no tenían nada, era una forma de salir o de poder descollar en la sociedad, de poder ascender, o de poder obtener una propiedad.
poder tener una tierra, una granja. Eso fue más tarde, cuando Gallo Mario, pero ya... Pero esto es el germen, Este es el germen de ese cambio, sí. Este es el momento en el que ya empiezan a crearse algunas colonias dentro de Italia para poder romanizar la península italiana. Sí. Claro, yo voy a decir un par de crueldades, pensando como el siglo I y no como el siglo XXI, que digan que no valora la vida humana. Y es que las levas, si hay suficiente tiempo entre ellas, tienen una ventaja añadida. Y es que el principal límite a la población es la propia población, es la trampa maltusiana. Tú no puedes crecer más que los alimentos que te sostienen. 10.000 muertos en una batalla es una catástrofe demográfica a corto plazo. También son 10.000 bocas menos en la patria que mantener. Y 10.000 posibilidades más de que la siguiente generación sea 10.000 hombres más numerosa. Con lo cual es más fácil reponer demografía que recursos económicos. Los mercenarios, por dinero, se acaban cuando se acaba el dinero. Ya sí pasó. Y es que eso es una constante en todos los ejércitos profesionales. Y lo segundo, por lo que decíamos la clase dirigente romana. George Bush, hijo, hizo su servicio militar en la Guardia Nacional y la mitad del tiempo estuvo de baja por hemorroides. Un senador romano, si un inexistente pacifista del siglo I lo hubiera encarado y le hubiera dicho que vaya a la guerra a tu hijo, el senador hubiera podido decir: perdona, yo he ido a la guerra, mi hermano murió allí,